La mayoría de las personas creen, o sea, partimos de la base de que han adquirido la creencia de que no traen consigo ningún don. Y esto así no es. O sea, simplemente por el hecho de haber nacido, ya tienes un don. O sea, tienes el don de la vida. Y encima, si eres mujer, traes un segundo don añadido que es el de dar vida a otros seres. Entonces, partiendo de esa base, tienes un don sí o sí, o dos si eres mujer. Así es que siéntete bendecida porque las mujeres tenemos un don extra que los hombres no tienen. Bueno, llevo toda la semana dándole vueltas a este tema, lo estuve leyendo en el libro de Yados, que lo tengo aquí, y vamos a leer la parte en la que él hace referencia a los dones. En la Biblia también se citan varios versículos, pero yo he querido investigar un poquito más por internet. Estuve viendo un podcast de María Alonso Puig, que es un doctor que a mí me gusta mucho, y bueno, pues hace referencia a los dones desde una parte pues muy bonita. Te invito a que te quedes hasta el final del vídeo porque creo que te va a servir de ayuda, o por lo menos esa es la intención. Vas a poder saber qué es un don, cómo identificarlo y sobre todo cómo usarlo al servicio del mundo, que para eso nos fueron dados. Comenzamos este vídeo. ¿Qué es un don? Es un regalo, de hecho viene la palabra griega carisma, que quiere decir que son favores que nosotros recibimos sin tener que hacer nada a cambio. Son regalos que nos son dados sin tener que hacer nada para recibirlo. O sea, no tienes ni que cumplir años, ni que portarte bien, ni que ganarte ningún premio. No, es un regalo divino que Dios te dio simplemente por el hecho de haberte creado. Los dones los recibimos de Dios Padre, que ya nos dio el don de la vida, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo, pero que en realidad son los tres lo mismo porque es una relación trina. Y estos dones nos fueron dados para acercar el mundo a la gracia divina. Entonces tenemos que utilizarlos como una herramienta para poder empujar al mundo a acercarlos a esa gracia divina, a esa relación trina. Si nos vamos a la Biblia, que la tengo aquí, nos vamos a ir a Corintios, a 1 de Corintios, a ver, aquí. El versículo 12, 4, nos dice: hay distintas clases de dones espirituales, pero el mismo Espíritu es la fuente de todos ellos. Hay distintas formas de servir, porque, vamos a ver, si Dios quisiera que todos fuéramos iguales, nos habría dado a todos los mismos dones. Pero como a Dios le gusta la multiforma, la diversidad, tuvo que crear diversos dones. Dios trabaja de maneras diferentes, pero es el mismo Dios quien hace la obra en todos nosotros. A cada uno de nosotros se nos da un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente. Entonces, esos dones no son para que te los quedes tú para ti, son para ponerlos al servicio del mundo. A uno, el Espíritu le da la capacidad de dar consejos. A otro, el mismo Espíritu le da un mensaje de conocimiento especial. A otro, el mismo Espíritu le da gran fe. Y a alguien más, ese único Espíritu le da el don de sanidad. A uno le da el poder para hacer milagros y a otro la capacidad de profetizar. A alguien más le da la capacidad de discernir si un mensaje es del Espíritu de Dios o de otro espíritu. Todavía a otro se le da la capacidad de hablar en idiomas desconocidos, mientras que a otro se le da la capacidad de interpretar lo que se está diciendo. Es el mismo y único Espíritu quien distribuye todos esos dones. Solamente Él decide qué don cada uno debe tener. Cada uno de nosotros debemos tener un don. No es unos sí y otros no. Es que no tienes que hacer nada para que yo te lo dé. Ya te lo regalo. Ahora, de forma natural, hay algo que a ti seguro que se te da bien. Seguro. Lo que pasa es que ahora veremos
¿Qué ha pasado con esto de apagar los dones? Desde que somos súper pequeños, el cuerpo, la mente y el espíritu están súper conectados. De hecho, verás diversidad de niños, unos que son muy movidos, otros muy quietos, unos que hablan mucho, otros están muy callados, otros desarrollan mucho la habilidad del oído, otros la escritura, otros la lectura, no sé, otros el deporte. Verás infinidad de niños distintos porque Dios nos ha creado diversos para darnos distintas clases de dones. No pueden estar todos robotizados y ser moldes iguales, porque Dios no quería eso. Pero ¿qué pasa? Que cuando nacemos entramos en un mundo adulto donde ya está la mente egoica que va a ir apagando porque va molestando pues este despertar del niño. Entonces, ¿qué hacemos? Estate quieto, no te muevas, no hables, no chilles, no juegues, déjate la pelota, apaga la música, no pintes. Entonces, estos dones que Dios nos dio se han ido apagando porque hemos tenido personas de referencia, ya sean nuestros padres, familiares, profesores, medios de comunicación, han ido apagando esos dones que traemos. Entonces, ahora llegas a tu vida adulta y tú no sabes cuál es tu don. O sea, no te identificas con que sepas hacer nada. De hecho, es como que tengo que esforzarme para ganarme algo. Y esta es la mentalidad que crea el sistema. Entonces, claro, ahora yo te pregunto, ¿cuál es tu don o cuántos dones tienes? ¿Qué has hecho con ellos? ¿Cómo los has utilizado? Y seguramente, pues, no sé cuál es mi don, o bueno, me han dicho que soy buena en esto, pero no lo he potenciado, no he hecho uso de él porque yo realmente no creo que sea tan buena en eso. El don es un regalo que el universo te ha dado, entonces tienes que prestarle atención a aquellas cosas que de forma natural se te dan bien, que tú seguramente no las valores porque pensarás que forman parte de tu forma de ser, pero es que ahí está, es que es una cosa natural en ti, no tienes que buscar nada raro y nada diferente y algo que tú te merezcas tener, que no, que viene en tu ADN, que forma parte de ti, de tu alma. Realmente yo no considero que nadie venga sin ningún don. O sea, fíjate dónde llega mi reflexión, que hasta los 5 sentidos yo los interpreto como 5 dones que Dios nos dio a cada uno de nosotros. Y no es broma lo que te estoy diciendo. O sea, para mí el don del tacto, por ejemplo, el de las manos, hay muchísima gente que es buenísima para manipular, para cocinar, para crear, para diseñar, para dibujar. O sea, con las manos se hacen infinidad de cosas. El don del oído. O sea, hay infinidad de personas que tienen un don especial para la música, para la interpretación. El don de la vista. Hay gente que ve cosas que otros no ven, que interpretan la naturaleza y la pueden representar en un cuadro. O sea, realmente considero que son 5 dones maravillosos que Dios nos dio para que los potenciáramos y los pusiéramos al servicio del mundo, porque gracias a la vista, al olfato, al oído, al tacto y al gusto, nosotros podemos crear cosas increíbles que podemos ponerlas al servicio de los demás. Por tanto, para mí realmente son 5 dones únicos y especiales que todos traemos simplemente por el hecho de haber nacido. Que luego pase cualquier cosa y haya personas que tengan una discapacidad en uno de ellos, no pasa nada. Tienen el resto que se potencian aún más. Entonces, si crees que no tienes dones, o sea, simplemente fíjate que tienes 5 sentidos, tienes tu vida y si eres mujer tienes uno extra. Entonces, ya partiendo de ahí tienes 7 dones, no me digas que no. Bueno, pues ahora sabiendo que mínimo ya tienes 7 dones, ahora vas a ponerle atención a cómo tu entorno, el resto de personas, hablan de ti. Si te consideran una persona alegre, si te consideran introvertida, si eres una persona que llegas a un sitio y eres súper comunicativa, que llaman la atención ahí donde llegues, que iluminas el espacio, que les encanta escucharte o que les encanta que les escuches. O sea, observa cómo las personas te definen y eso
es otro don que tú traes. No todo el mundo tiene el don de escuchar a otros. No todo el mundo tiene el don de llegar y dar luz a un sitio. No todo el mundo tiene el don de la alegría, de estar siempre contenta, con buen carisma. No tiene todo el mundo el don de la paz, de la serenidad, como por ejemplo, viendo un podcast de María Alonso Puig, cuenta una historia de un niño que tiene síndrome de Down y está en una reunión y dos personas empiezan a discutir. Y este niño lo que hace es cogerle la mano a uno y al otro y simplemente callado, estas dos personas paran la discusión y conectan con ellas y llegan a ese estado de paz, o sea, simplemente cogiéndolos. Claramente este niño trae ese don de la paz, de la calma, de la tranquilidad, de volver al estado del ser. No necesitas nada especial, eso ya es un don, seguramente tú lo tengas. Entonces, presta atención a cómo los demás hablan de ti, pregúntale a tus hijos, pregúntale a tus amigos, a ver qué opinan de ti, que te digan cosas buenas de ti, que vean en ti. Y ahí pues lo puedes ver claramente, o sea, son cosas naturales que no tenemos que forzar. Yo, por ejemplo, yo traigo el don de la confección. Yo me dediqué muchos años a confeccionar ropa de señora. Yo nunca hice ningún curso, ni ninguna formación, ni nada de corte ni confección. Yo simplemente se me despertó pues ese don o ese talento y yo vi la habilidad que yo tenía para hacer eso en mis manos. A través de mis manos yo puedo crear una prenda para ponerla al servicio de otra persona. Entonces, eso ya es un don. De hecho, cuando yo entré a trabajar al taller, la encargada, yo tenía 17 años. La encargada me dijo, tú traes un don para la confección. O sea, ninguna persona tan joven que ha pasado por aquí cose como tú coses. O sea, y a mí no me tenía que explicar las cosas 20.000 veces. Ella llegaba y me decía, esto se hace así y así, y yo cogía y lo hacía, lo practicaba 2 veces y a la tercera ya me salía mejor que a otras mujeres que llevaban allí trabajando 15 o 20 años. Y recuerdo que ella venía y me decía por bajini, oye Elena, arréglame esto, que es que Maribel me lo ha hecho así, no me gusta y está aquí embebido y descóselo y hazlo mejor. Yo tenía 17 años y la otra persona tenía 50 y pico. Entonces, eso es un don natural porque yo no fui a ningún sitio a que me enseñaran a coser. Fue un talento, como lo quieras llamar, que yo lo descubrí en mí y lo fui trabajando y lo fui potenciando y lo puse al servicio de otras personas. Que luego llega un momento en el que cuando tú exprimes un don, de hecho, a ver, yo ya llevo sin coser un montón de años. Yo me salí de aquel taller cuando nació mi hija, que ahora tiene 16 años. Yo después cosí en casa porque tenía una máquina de coser y sí que he ido confeccionando cosas en casa para mí o para otras personas, pero bueno, así en sí, dedicarme 8 horas como trabajaba en el taller, hace ya 16 años. Si tú hoy me das una prenda desmontada entera en todas sus partes, o sea, no te tengo ni que preguntar cómo se hace. Es que yo me acuerdo perfectamente y la hago sin ninguna dificultad. Entonces, eso es un don. Ahora, cuando tú exprimes un don, esto lo leí en el libro de Yados y te lo voy a leer. Dice, nuestro propósito es explotar y maximizar nuestro don. Esto es, trabajar en nosotros mismos y crear nuestra mejor versión y después usar bien ese don para servirnos los unos a los otros. Entonces, tú tienes que trabajar primero en ti, en ser tu mejor versión para poder potenciar ese don y ponerlo al servicio de otros. Lo mejor es que a medida que vas exprimiendo un don, puedes ir recibiendo otros dones, como el don de dar fe, el don de dar esperanza a la gente, el don de ayudar. Todo el mundo tiene un propósito en la vida, un don único.
único y exclusivo para ti. Un talento especial que ha de desarrollar y ofrecer al mundo. Por lo que hemos dicho. O sea, tú vienes con un don único y exclusivo que Dios creó para ti, para que tú lo utilices y lo pongas al servicio del mundo. Es importante que registres todo esto, sobre todo para fortalecer tu autoestima. Quiero que te vayas a tu infancia y conectes con aquello que a ti te gustaba hacer y te prohibían o te decían que no eras bueno o no eras buena. Por ejemplo, te gustaba hablar y te decían que te callaras, que hablas mucho y que eres muy pesada. Te encantaba dibujar y te decían que lo hacías mal, que lo borres y lo vuelves a hacer de nuevo, que no pintes las paredes, no pintes la mesa, no pintes el suelo. O que no eres buena en matemáticas, o que no eres buena en ese deporte, que no eres habilidosa, que no se te da bien, que no hay buena coordinación, o que no eras buena cantando porque desafinas mucho, que vaya voz de pito tienes. Bueno, y resulta que a ti te encantaba hacer eso. Vale, pues conecta con esos momentos porque eso te va a dar una pista increíble para que conectes con tu don, porque en esa etapa de la vida es cuando más conectada estás con el alma y es donde tú estás expresando realmente quién eres y qué es lo que te gusta y estás empezando a experimentar cosas para conocerte. Y si hay algo que te gustaba mucho hacer es porque está muy vinculado con tu don. Estoy convencida, haz este trabajo que te va a dar un montón de pistas y va a ser buenísimo. Lo que pasa es que hemos ido creciendo con esas prohibiciones y es como que nos han puesto unas gafas oscuras que no nos permiten ver la luz, la realidad. Y vivo en una vida de oscuridad donde me han dicho que calladita estoy más guapa, que esté quieta, que no me mueva, que no respire y que no haga nada porque incomoda. O a lo mejor, sí, fíjate, hay gente que, gracias a Dios, pues le han podido potenciar esos talentos, esas habilidades, esas capacidades. Entonces, esas personas sí han podido ir potenciando, por ejemplo, niños futbolistas que desde bien pequeños se nota el don que tienen por el balón, por el deporte, y sus padres o su entorno lo han sabido ver y lo han potenciado. Y han llegado a ser grandes futbolistas. Pero hay muy pocas personas que se les permita realmente vivir de su pasión, vivir de esos dones que Dios nos da para ponerlos al servicio del mundo y que no tiene que ser una actividad de una profesión en concreta, ¿vale? Porque el hecho simplemente de ir a tu trabajo y escuchar a tu compañera o a una amiga que te está contando una situación y tú la escuchas atentamente sin juzgar, sin etiquetar, sin decirle nada, simplemente escuchar. Eso es un don que muy pocas personas tienen. Entonces, si tú lo tienes, siéntete súper agradecida y potencialo porque hay infinidad de personas que le encantaría que las escucharan. Entonces, no tiene nada que ver con algo que llame la atención o que despunte sobre otras cosas. No, son cosas simplemente básicas y naturales. O sea, es que ahí es donde quiero que te quede claro que es algo natural tuyo, que no te tienes que esforzar en hacerlo, que es un favor que Dios te dio. En cambio, los talentos sí que son habilidades, son capacidades que sí que tienes que trabajar en ellas para potenciarlas, ¿vale? Pero el don en sí viene contigo, o sea, simplemente el hecho de hablar, de comunicar, eso ya es un don. Entonces, no quieras buscar nada raro y nada así estrafalario, ni nada algo como muy porque venga de Dios tiene que ser muy importante. No. Y sobre todo, no te compares con nadie. Esto es una cosa que viene pues también desde nuestra infancia, sobre todo en el colegio. Nos compararon mucho con nuestros compañeros y mira aquel qué bien se le da las matemáticas y a ti qué mal, porque él saca 9 y no tiene que estudiar y tú te matas a estudiar y suspendes, o mira aquel qué bueno que es en el inglés y a mí no se me da bien, o qué bueno que es en educación física y yo no. ¿Qué pasa? Que en el colegio vivimos en una constante comparación y esto es lo peor para los dones, porque es que no permites
que florezcan. O sea, en el colegio no se permite que cada niño florezca la semilla que lleva dentro. Vamos a poner una analogía. Tenemos dos árboles, ¿vale? Y tenemos la manzana y el plátano. Entonces, ¿qué pasa? El manzano, en vez de mirarse a sí mismo y decirse qué fruta más maravillosa que yo doy, mira a la platanera y dice, ¡ay, qué árbol más alto, qué bonito, qué ramas tiene! Y la platanera lo que hace es mirar al manzano y decir, ¡ay, qué árbol más bajito, qué suerte tiene! Yo estoy aquí tan alta, tengo mucho aire, mis ramas se mueven con el viento. En vez de ver lo maravilloso que es el plátano, el fruto que da. Entonces, ¿qué pasa? Que uno y el otro se miran y están viendo en el otro lo que ellos no tienen, en vez de estar potenciando cada uno la esencia de su semilla, que Dios creó manzanos por algo y creó plataneras para algo. Si hubiera querido que se hubiera un fruto en el mundo, hubiera creado solo un árbol. Si hubiera querido que todos los seres humanos fuéramos iguales, hubiera dejado solamente uno en el mundo. Porque a Dios le gusta la multiforma, la diversidad, y todo forma parte del conjunto y todos aportan a todo. ¿Por qué hay tanta diversidad de plantas? ¿Por qué hay tanta diversidad de animales? ¿Por qué hay tanta diversidad de seres humanos? Si Dios quisiera que solo hubiera un ser humano, le hubiera dotado con todos los dones existentes. Pero claramente ese ser humano no podía potenciar todo eso. Entonces necesito poner más personas y dotar a cada una de ellas con dones distintos, con regalos que yo les doy y que cada uno de forma individual, potenciándolo y poniéndolo al servicio del otro, va a favorecer al conjunto. Y ya está, no hay más. Entonces, ten en cuenta que todos tenemos dones, talentos maravillosos y que tú eres única y maravillosa simplemente por el hecho de haber nacido. Entonces, tienes que conectar con tu don, con tu talento, con tu pasión, con lo que te gusta. Conecta contigo. Y una vez que los conoces, es que sientes la necesidad realmente de ponerlos al servicio del mundo. O sea, no te puedes quedar para ti. De hecho, sería egoísta. Si tú eres habilidoso con tus manos, con tu oído, si te encanta hablar, o sea, es que no te lo puedes guardar. Una persona que le encanta hablar, que le encanta comunicar, no puede estar callada. Entonces, cógete un móvil, grábate, créate tu marca personal y empieza a hablarle al mundo, empieza a contar tu vida, tu historia. Esa es tu mayor fortuna. Ponla al servicio del mundo. Tú no sabes a las personas que puedes ayudar contando tu historia. Entonces, si te encanta hablar, eres una persona muy extrovertida, te encanta dialogar con las personas y relacionarte, pues cógete tu móvil y que no te dé vergüenza. Si te han dicho que estés callada, o sea, no escuches a esas personas. Aquello que no te hace sentir bien, eso no viene de Dios, no forma parte de tu propósito. O sea, tu propósito tiene que hacerte feliz. Tienes que conectar con eso. Y aunque otros de fuera te hayan dicho que no eres bueno o buena, no escuches a esas personas, porque esas personas hablan de ellos, no hablan de ti. Entonces tú conecta con lo que a ti te gusta hacer, con lo que te encantaría hacer, con esa imagen que tú ves y entiende que tu propósito va encaminado a conseguir eso. Y tu don forma parte y es necesario para conseguir eso. Es como el camino que te va a conducir a vivir pues esa vida, esa realidad que tú quieres, que siempre, siempre, siempre es ayudar a los demás. Gracias por quedarte hasta el final del vídeo. Suscríbete al canal si todavía no lo has hecho. Déjame en comentarios aquello que te gustaría decirme. Me encantará leerte. Compártelo con aquellas personas que creas que les pueda servir. Y desde luego, ten claro que tú eres un don en el universo simplemente por el hecho de haber nacido. Gracias, gracias, gracias. Nos vemos en el próximo vídeo.